Batman v Superman es una de las películas más divisivas de la historia del cine de superhéroes, porque la película que conocés pudo haber tenido a Christian Bale como Batman, pudo haber tenido a Leonardo DiCaprio como Lex Luthor, y también un villano completamente diferente en el tercer acto, y hasta pudo haber conectado con el universo de Batman de Christopher Nolan. Por eso, vamos a ver cómo el proyecto fue cambiando con el tiempo, para descubrir lo que iba a ser. En julio del 2013, en la Comic Con, Zack Snyder subió al escenario y anunció algo que nadie esperaba. Man of Steel había salido apenas hace un mes, y en lugar de anunciar una secuela directa, Snyder anunció que Batman iba a aparecer junto a Superman en la próxima película. Todo el mundo se volvió loco, porque piensen que hasta ese momento Batman y Superman nunca habían compartido pantalla en el cine. En los cómics ya llevaban décadas uniéndose. En las series animadas ya interactuaban hace años, pero en la pantalla grande siempre habían existido en universos separados. Pero la película que Snyder estaba imaginando en 2013 era completamente distinta a la que llegó a cines en 2016. 3 años de desarrollo, cambios de guión, cambios de casting, presiones del estudio que terminaron destrozando la película de Snyder. Y la historia de estos cambios empieza con una pregunta muy simple que Snyder tuvo que responder antes que cualquier otra. ¿Qué Batman voy a usar? Y la respuesta más obvia en ese momento era muy complicada. Christian Bale ya había filmado El Caballero de la Noche Asciende en 2012, era el Batman más exitoso de la historia del cine, y la trilogía de Nolan había recaudado más de 2.400 millones de dólares, y además había redefinido lo que era el cine de superhéroes. Nolan era productor de Man of Steel, lo que significaba que había una conexión real entre los dos universos. La pregunta era muy obvia, ¿por qué no iba a usar a Bale? If it had ended with Christian Bale standing on a building overlooking Gotham, with silhouetted by the lights of Gotham, then that's a serious conversation. There, he's not in Italy, retired, drinking wine and relaxing. If he is a current crime fighter, then I think those universes could have mixed. Así que ahí tienen la respuesta. El problema era el final del Caballero de la Noche Asciende. Nolan ya había cerrado su universo de manera muy definitiva, y Bruce Wayne se retiraba, se iba a Italia con Selina Kyle, y John Blake heredaba el manto. No había una manera natural de traer de vuelta ese Batman a un universo donde ya existía Superman. Tengan en cuenta que eso hubiera sido ignorar todo lo que había construido Nolan, y estoy seguro de que no hubiera estado contento con eso. Pero, había otra opción que también se hubiera podido considerar sin romper el canon. Joseph Gordon-Levitt. Al final del Caballero de la Noche Asciende, el personaje de Gordon-Levitt, John Blake, descubre la Baticueva. Es un final que insinúa que Blake va a convertirse en el próximo Batman, y Snyder reveló que consideró ubicar Man of Steel en el universo de Dark Knight de Nolan. Christopher, I believe, brought you the idea of doing a Superman film. Is that correct? It began with Nolan. My question is, was there any talk in your mind? Did you want it to be at first in his continuity? It was not 100% off the table. We did talk about it a little bit. The whole thing is that, I think that it's difficult, and it would have been interesting because that would have meant, just doing the math, that if we had done that, the Batman in this movie would have been Bale. No, it wouldn't have been Bale. It would have been Joseph Gordon-Levitt. You're right. Oh yeah, I didn't think of that. Yeah, of course. Yeah. Would have been Joseph. Yeah, which could have been cool. Yeah. I like that. This thing doesn't get muddied by these other. Así que Warner tuvo que buscar a alguien completamente nuevo para ponerse el traje. La búsqueda del nuevo Batman fue un caos, y los nombres que estuvieron en la mesa antes de Ben Affleck fueron muy interesantes. Estamos hablando de Ryan Gosling, Joe Manganiello, Richard Armitage, Max Martini y Matthew Wood. Todos estos actores fueron considerados para el rol, y Snyder también habló directamente con Josh Brolin para el papel. Esto lo confirmó él mismo en 2022. Dijo que estuvo muy cerca de ser Batman antes de que Affleck consiguiera el papel. Hasta Jason Momoa audicionó para Batman. Obviamente no consiguió el rol, pero lo castearon como Aquaman. Cuando se anunció que Affleck iba a ser Batman, la reacción pública fue brutal. Hasta hubo una petición para sacarlo del rol que juntó más de 100.000 firmas en tan solo días. Si castear a Batman fue un desastre logístico, castear al Lex Luthor fue todavía peor, porque la lista de actores que estuvieron en conversaciones antes de Jesse Eisenberg era increíble. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Bryan Cranston y Adam Driver fueron todos considerados para el rol del Lex Luthor, pero Snyder terminó eligiendo a Jesse Eisenberg, opción muy controversial y hasta el día de hoy extremadamente divisiva. Ahora hablemos un poco del villano que casi protagoniza la batalla final de la película, porque Snyder tenía un villano muy claro en mente para enfrentar a Superman, y no era Lex Luthor,
Thor ni Doomsday, era Metallo. Esto no era solamente una idea vaga, porque el desarrollo llegó muy lejos, de hecho hay arte conceptual de Metallo y dijeron que había pruebas de efectos especiales ya. Lo que hace muy interesante al Metallo de Zack Snyder es que él ya tenía un actor en mente para interpretar a este personaje. Casualmente es el mismo que interpretaría a Wallace Keefe en la película, porque en el guión original de David S. Goyer, Wallace Keefe, que es un tipo que pierde las piernas en la batalla de Metrópolis, no terminaba con una silla de ruedas explosiva, terminaba convertido en Metallo. Y el origen de Metallo en ese guión era el hombre que culpaba a Superman por haberle arruinado la vida, y justamente terminaba transformado en un cyborg alimentado por Kryptonita. Pensalo por un segundo nada más. Pensá que en lugar de Doomsday, que era un personaje que salió de la nada en el último acto de la película y sin desarrollo, la batalla final hubiera sido contra Metallo, que era un humano con una historia totalmente convincente que vimos al principio de la película, con una razón personal para odiar a Superman, y también es una amenaza que Superman no puede golpear así nomás. Ya tenemos un contraste enorme con las peleas de Man of Steel, pero cuando Chris Terrio reescribió el guión de Goyer, Metallo desapareció, se fumó. Wallace Keefe se terminó convirtiendo en un tipo con una silla de ruedas explosiva, y a cambio de eso nos dieron a Doomsday. Hablemos un poco de los héroes ahora. Pasemos a la Liga de la Justicia, porque antes de Gal Gadot, 3 actrices estuvieron en consideración para el rol de la Mujer Maravilla: Olga Kurilenko, Jamie Alexander y Elodie Yung. Jamie Alexander, que en ese momento interpretaba a Sif en las películas de Thor, era la favorita de un montón de fans, pero no consiguió el papel. Lo que Gadot hizo con el personaje ya es muy conocido, porque su primera aparición en Batman vs Superman generó una reacción muy positiva, y su película en solitario de 2017 fue la primera película del DCU en recibir críticas positivas. Pasemos a Flash. Ezra Miller consiguió el papel de Barry Allen e hizo un cameo en Batman vs Superman. Grant Gustin, el actor que interpretaba a Flash en la serie, no estuvo en consideración nunca para el rol, porque Warner Bros. Decidió separar el universo cinematográfico del televisivo desde el principio, y Gustin quedó afuera. A Ray Fisher lo castearon como Cyborg en abril de 2014, y Batman vs Superman fue su debut en el cine. El rol de Cyborg originalmente iba a ser más significativo en el futuro del Snyderverse, pero lo que pasó después con Ray Fisher y Warner Bros. Es una historia completamente distinta, y la verdad que se merece su propio video. Jeremy Irons como Alfred fue una de las decisiones de casting más aplaudidas durante la producción de la película, pero antes de Irons hubo otro nombre sobre la mesa, y este era Ben Kingsley. Irons terminó consiguiendo el rol y lo convirtió en uno de los mejores Alfred de la historia de Batman en el cine, y era muy parecido al Batman de Ben Affleck, así que encajaba perfecto con el tono de la película. Ahora viene lo complicado. Batman v Superman se estrenó el 25 de marzo de 2016, y lo que pasó en las siguientes horas fue, no exagero, una guerra. La película terminó con un 27% en Rotten Tomatoes. No es que Rotten Tomatoes sea parámetro de nada, pero igual tengo que informar los hechos. Batman vs Superman estaba por abajo del puntaje de Daredevil del 2003, Spider-Man 3 y Fantastic Four, pero mientras el tomatómetro marcaba 27%, el puntaje de la audiencia llegó al 62%, que es una diferencia de 35 puntos entre críticos y público. Batman v Superman no es una película que genere indiferencia, o la amás o la odias. Sigue siendo una de las películas de superhéroes peor calificadas de la historia. No significa que sea un mal producto, simplemente está mal calificada. Pero hay algo que ninguna de las críticas puede cambiar, que es que Batman v Superman recaudó $873 millones a nivel mundial. Fue un fracaso crítico masivo y sepultó el Snyderverse por culpa de Warner, pero fue un éxito de taquilla al mismo tiempo. 3 meses después del estreno de la película, el 28 de junio, Warner lanzó en formato digital la versión que Snyder siempre quiso estrenar, o sea, la Ultimate Edition. Eran 182 minutos, o sea, 31 minutos más que la película original, y tenía una calificación para mayores de 18. La diferencia es enorme. Para ser justos, no es Batman vs Superman con escenas eliminadas nada más. Yo opino firmemente que es la versión que se tendría que haber estrenado en cines. Ahora les voy a contar los cambios más importantes. En mi opinión, el más significativo es la secuencia de África, porque en la versión de cine la escena donde Superman va a juicio por matar civiles no tiene sentido. En la Ultimate Edition te agregan un montón de escenas que faltaban. Te muestran a los mercenarios de Luthor quemando los cuerpos de las víctimas de la aldea para que parecieran víctimas de la visión de calor de Superman. También te muestran cómo Lex Luthor le paga a una sobreviviente para que testificara en contra de Superman. Y una de las cosas más importantes para mí también es que le da mucho más espacio a Clark Kent como persona. Prácticamente todas las escenas que mostraban a Clark siendo un buen tipo, un buen ser humano, la sacaron en la versión de cine, y en la Ultimate Edition es un tipazo que realmente quiere hacer el bien y está en un mundo que realmente lo odia. Hay otros cambios también para darle más protagonismo a Lois,
Hay una escena donde investiga el departamento de Wallace y descubre que tenía la heladera llena, por lo tanto entendías que realmente no planeaba morirse en la explosión. También te muestran que la silla que le hizo Lex Luthor a Wallace estaba hecha de plomo, y eso explica por qué Superman no detecta la bomba en la silla de ruedas. Irónicamente, Warner sacó la escena más importante para el futuro del Snyderverse, que era la escena de Lex Luthor comunicándose con Steppenwolf en la nave kryptoniana. Después la sacaron en YouTube, pero la verdad no tiene sentido la planificación de Warner con esta película. La opinión entre las que vieron las dos versiones es clara. La Ultimate Edition no cambia el tono ni los temas de la película. Si no te gustó la versión teatral, probablemente no te guste la Ultimate, pero indudablemente hace que Batman vs Superman sea una película mucho más coherente. Una de las cosas que quiero aclararles antes de dejarles las preguntas como en todos los videos es: está bien si te gusta la película, a mí me gusta el Ultimate Edition y el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, y me encantaría que se termine la historia de alguna manera, pero también está perfecto si no te gusta. Este es un lugar seguro para debatir sobre lo que te gusta, pero que sea desde el respeto, porque hay que entender que es muy probable que el Snyderverse no vuelva, y hay que hacer las paces con eso. Si te gusta el Snyderverse o el nuevo DCU, está genial, a mí me gustan los dos. Por eso es importante para mí que no se ataquen en los comentarios, porque al fin y al cabo estamos todos acá para compartir lo que nos gusta, así que, sin más preámbulos, la pregunta que te dejo es esta: ¿con cuál de todos los cambios hubiera sido mejor la película? ¿Con Bale como Batman, con DiCaprio como Luthor o con Metallo en lugar de Doomsday? Dígame en los comentarios.